Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a su canal, Aleli Astral. Los invito a suscribirse y activar ya mismo la campanita de notificaciones. Si quieren saber cómo ganar una lectura privada conmigo y más de 50 premios que tengo para ti, es súper fácil. Solo debes ver el video completo y durante el mismo conocerás los requisitos para poder participar. Y así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte además que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si deseas una puedes ir al primer comentario y ahí te dejaremos los datos de contacto. Además, quiero comentarte que la lectura del día de hoy es general, no tiene sexo, fecha o género específico. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejar pasar la lectura. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo puedas conocer. Vamos en este momento a hacer la lectura del mensaje general para todos los cáncer el día de hoy. Y dice: tu pareja te dará paz. Bueno, para todos aquellos cáncer que durante estos días están pasando o atravesando una situación difícil, quiero decirles que a través de su pareja el universo puede estarles hablando acerca de soluciones importantes para situaciones algo complejas que están atravesando o van a atravesar. Nunca subestimen todo lo que, digamos, la otra persona a veces puede percibir y que nosotros no. Por eso es importante aprender a escuchar a tiempo, aprender a darle a cada persona su lugar y creo que en este momento el mensaje es claro y tu pareja te puede estar dando como una solución importante que quizás se te está pasando por al frente de los ojos sin darte cuenta. Para todos aquellos amigos que no tienen pareja, su mensaje del día de hoy es: los sueños saben sobre el futuro. Entonces, a través de los sueños van a empezar a recibir señales importantes. Por eso siempre les recomiendo que al despertarse pueden mandar, no sé, a un grupo de ustedes de notas, una nota de voz o grabarlos o escribirlos con los detalles más importantes de aquellos sueños que les hayan dejado algo impactados. Bueno, vamos a comenzar entonces en este momento con la lectura para el plano de lo sentimental de todos aquellos amigos de cáncer que tienen una conexión con alguien, y luego vamos a los solteros. Esta lectura es para todos aquellos que tienen una conexión especial, sea el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Puede que estén juntos o separados, puede que sea que incluso estén en contacto cero. Eso no afectará en este momento la lectura. Y quiero que en este momento ustedes en su mente repitan el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora quiero que en tu mente repitas tu nombre junto al de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Vamos entonces a comenzar con la lectura y sacaremos. Vamos a sacar las cartas y miraremos cuáles son los pensamientos que viene y qué te aconseja al respecto. Sacaremos primero todas las cartas. Muy buena lectura. Se acerca y luego haremos la interpretación. Esta segunda fila es ¿qué se viene para esta relación? Wow. Y la última fila nos habla acerca de qué nos aconseja al respecto. Listo. Bueno, en cuanto a los pensamientos de esta persona hacia ti, me dice la carta de Laker que son unos pensamientos de transmutación positiva, unos pensamientos hacia bien, unos pensamientos que han ido evolucionando, han ido sanando y han ido madurando en el amor.
También esta es la forma como esta persona te está empezando a percibir, Cáncer, como alguien más serio, más estable, más maduro, más sano. Y la carta de los dos caminos me dice que esta persona quiere realmente un compromiso, algo muy, muy formal contigo. Siento que además es alguien que quiere todo un futuro exitoso contigo y realmente los pensamientos hacia ti son positivos independiente de que estés o no con esa persona especial. Sin embargo, la carta de la fortaleza invertido me dice que es alguien que tiene mucho temor de no lograr como llenar todas tus expectativas. Siente que a veces no es suficiente para ti, que a veces como que no, no podría estar a la altura de todo lo que tú quieres emocional, física y económicamente. Entonces esto es algo frustrante porque veo que hay mucho amor de su parte aún, pero no se siente una persona merecedora de ti, no se siente una persona merecedora de tu amor. No sé por qué razón pueden haber estado discutiendo durante estos días, pero creo que hay un tema importante para trabajar entre Cáncer y su pareja y es el tema de la comunicación. Esto me lo dice este 8 de copas y me anuncia que realmente eh, puede haber como una etapa de mucha timidez, una etapa en la cual como que la comunicación no está fluyendo de lado y lado. Sin embargo, ese 8 de copas también me hace un llamado al equilibrio, un llamado a poder hablar, a poder decir las cosas, a poder como manifestarse abiertamente, a poder quererse, a poder decir las cosas tal y como son. Siento que Cáncer puede estar un poco molesto, un poco molesta con su persona especial o que su persona especial está molesta con ella. Sin embargo, ese 5 me dice que son cuestiones que se pueden, obstáculos que se pueden superar, problemas en la comunicación entre ustedes. Hay una cuestión aquí y es que Cáncer ha comenzado a abrir los ojos. Cáncer ya no es una persona manipulable. Siento que Cáncer ha cambiado mucho y ha cambiado con fuerza. Que ahora es una persona que digamos, siempre piensa en sí mismo como prioridad. Las dos cartas que están continuas me hablan acerca de eso, de cómo Cáncer ha dado un cierre definitivo a una etapa en su vida en la cual no era su prioridad y ahora lo ha transformado todo para colocarse en primer lugar en cada una de las situaciones en las que vaya a estar enfrentado. Entonces siento que de verdad em, es un nuevo Cáncer, ¿sí? Es una nueva persona, es una persona que, digamos, ya no quiere jugar a la dependencia, ¿sí? Porque el 6 de espadas que se encuentra en esa esquina me habla acerca de la dependencia y veo que es alguien que ya no quiere este juego, veo que es alguien que ya no quiere como estar siempre detrás, estar siempre esperando o depender de las decisiones o de las acciones de alguien más. Nuevamente, qué me recomienda acá abajo? La lectura me dice poder hacer este cambio. Es que siento muchas cartas de cambio. Veo una, dos, tres, cuatro cartas de cambio y me hablan acerca de, estás en una etapa en tu vida sentimental y amorosa y en esta relación en la que vas a tomar una decisión clara y contundente porque o las cosas se componen y las cosas empiezan a fluir entre nosotros dos o las cosas finalizan. Eso está pensando tu persona especial en este momento. Veo que realmente aquí hay más de una persona en esta relación. Siento que tu persona especial, de verdad, Cáncer, se siente amenazado o amenazada. Aquí me aparecen dos mujeres y un hombre como tal. Y siento que las dos son muy buenas opciones, pero vas a tener que tomar una decisión y pronto.
Si este es tu caso, ¿no? Si es el caso de que alguien más te está llamando la atención, porque creo que a largo plazo, si no lo haces pronto, vas a terminar lastimando a alguien para quien eres muy importante. Si no es así, me habla acerca de la posibilidad de que tu misma persona, una sola persona o esta sola persona especial, pues reúne muchas cualidades, tanto en lo profesional como en lo personal. Y pienso que Cáncer es tiempo de empezar a dar un poco más en esta relación. Sé que ya has dado mucho, que quizás lo has dado todo, pero a veces necesitamos que la otra persona nos haga sentir que realmente le importamos más allá de las palabras, que le importamos con hechos y no simplemente con lo que dicen, ¿sí? No sé, me resuena mucho decirte eso. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué quiere tu persona especial en este momento. ¿Qué siente? Siento que tu persona especial piensa mucho en que necesitan salir de la rutina en la que están cayendo o han caído. ¿Qué piensa? La carta de la fortuna cree que realmente eres una bendición en su vida, pero que hay cosas para trabajar o mejorar. ¿Y qué quiere? La carta de la fuerza. Siento que quizá esta persona ya se está cansando de muchas cosas y necesita renovar esta relación. Bueno, esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial o de amor con alguien en este momento. Vamos a pasar a la lectura del plano de lo sentimental para todos aquellos que en este momento están solteros. Y los invito a quedarse hasta el final para, para que puedan saber cómo participar y además así apoyan nuestro refugio animal. Para mis amigos que están solteros en este momento, Cáncer, mucho cuidado porque podrían ser ustedes como el otro o la otra. Van a conocer a alguien, es muy probable que sea de signo Libra, pero esta persona no va a ser totalmente sincera con su parte sentimental o su estado civil. Cuidado porque básicamente ustedes serían como el otro o la otra realmente. Este 6 también me habla acerca de que esta conexión de la persona que vas a conocer con alguien más ya es una conexión muy antigua, así que pues cuidado para que no termine lastimándoles el corazoncito. En cuanto al plano de lo económico, para todos aquellos que están sin trabajo en este momento, dice es tiempo de romper el círculo. Si donde estás no estás dando fruto, no estás dando raíces, quizás sea momento de avanzar. Si definitivamente necesitas avanzar. Para todos aquellos que están en un trabajo, es tiempo de hacer valer y respetar tus derechos, se dice. Necesitas aprender a darte tu lugar. Bueno, número de la suerte para ti el día de hoy, el número 20, la carta del juicio final, dice que hay soluciones legales, asuntos legales relacionados con dinero o trabajo que se solucionan a tu favor. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte, bendecirte, contarte que tenemos unos premios y unos requisitos, pero primero invitarte siempre a escucharlos, nuestros videos en lista de reproducción y contarte en este momento que los premios son una lectura privada conmigo. Vamos a leer 50 preguntas que hayan dejado en los comentarios durante la semana. Deben ser puntuales. Y además vamos a contarles, a responder sus preguntas en los en vivo que ahora en adelante serán solo para suscriptores. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, darle like a este video, escribir la palabra nube y quiero que hoy nos cuenten si prefieren frío o calor y por qué. Bueno, bendiciones de parte de todos nuestros peluditos y quiero decirles que los llevamos en nuestro corazón. Bueno, un abrazo enorme a todos ustedes y muchas bendiciones.